es un concepto muy profundo, más allá de lo que pudiéramos pensar de manera superficial. Y bueno, posteriormente, por allá del año 325, surge una controversia, porque por ahí una persona llamada Ario comenta o dice, o llega a la conclusión de que Cristo no es totalmente divino, que Él está subordinado al Padre y que en algún momento adquirió su divinidad, y se levanta otra persona y se forma un concilio, y bueno, ahí podemos ver el concilio de Nicea. Y así una serie de concilios que fueron realizándose, porque por un desconocimiento de la cristología. Por eso digo de manera personal que la cristología es el punto medular e importante de la teología. Porque si nosotros fallamos en una mala cristología, tendremos una mala práctica en la iglesia. Por eso existen tantas sectas. Por ahí nos dicen que Jesús es San Miguel, por ahí otros dicen que Jesús es el hermano de Satanás. Entonces, toda esta serie de cosas distorsionan por completo la concepción bíblica que tenemos plasmada directamente. Por eso es importante la cristología, hermanos y hermanas. Bien, pues ahora vamos a ver un tema muy interesante. Ya vimos, estamos en este tema de los estados de existencia de Cristo, ¿no? Y al principio es confuso o es complicado esto. Los estados de existencia de Cristo, ¿a qué se refiere? Bueno, los estados de existencia, en pocas palabras, son las etapas de la vida o las etapas de Cristo que la Biblia nos va mencionando en su relato, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y para fines prácticos lo dividimos en tres: el estado de preexistencia, gracias hermano, el estado de humillación y el estado de exaltación. El día de hoy nos corresponde ver el estado de exaltación. Y hoy vamos a usar mucho la Biblia, porque vamos a leer mucho la Biblia. Así que no los quiero agarrar desprevenidos, pero les voy a pedir que saquen la Biblia, porque vamos a estar leyendo. Bueno, el estado de exaltación. ¿Qué queremos decir con el estado de exaltación? Voy a leer una pequeña definición y después vamos a explicarla. Aparece en pantalla. En pocas palabras se refiere a la glorificación del Hijo de Dios. Ahí va una definición. Es el estado incorruptible y perfecto que asume la naturaleza humana de Jesús al ser investido por la gloria primigenia que tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿qué es el estado de exaltación? Ustedes recordarán que en el estado de humillación el verbo se hizo carne, semejante a los hombres. Es decir, que la persona que caminó con los apóstoles era 100% hombre, totalmente hombre, murió como hombre también. Pero ahora pasamos y él muere en la cruz y es sepultado. Pero Cristo resucitó directamente. El estado de exaltación se refiere a que el hombre Jesús fue revestido por la gloria que ya había tenido desde antes de la fundación del mundo. Padre, ustedes recuerdan esto.
Es algo que jamás se ha visto. Jamás de los jamases se ha visto en la tierra, porque Cristo es el único ser humano que en teoría ganó o pudiera haber ganado la salvación, porque Él cumplió al pie de la letra la ley. Y como Él cumplió al pie de la letra la ley, el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses 2:7, ¿no? Esto tiene que quedar muy, muy claro, hermanos. Cristo ganó este estado de exaltación por sus méritos. Él es el único ser humano que puede jactarse de haber ganado este estado por sus méritos. Nosotros no. Vamos a leer algunos textos. Y vamos a ir así. Vamos a empezar por acá y vamos a finalizar con Ale. Vamos a leer 8, 2, 32 y 33. De Hechos 2, 32 y 33. Ok, bien. ¿Cuál es el punto, cuál es la finalidad de que leamos varios textos? Bueno, de que cuando a usted le toque mostrarle con las escrituras a una persona que no conoce, usted pueda ir a estos textos. Usted tiene la labor de memorizarlos, usted tiene la labor de estudiarlos para poder explicarlos. Y esto lo puede hacer de manera sencilla predicando el Evangelio. De hecho, capítulo 2, 3 y 4 de Hechos es una exposición de la predicación del Evangelio por parte de Pedro. Así que estos textos deben formar parte de la predicación del Evangelio de nosotros de manera individual. Dice: a este Jesús resucitó Dios. Hechos 3, hermano Héctor, 13 y 15. 13 y 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Cristo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando él se había resuelto ponerle en libertad. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos. Ok, dos palabritas ahí importantes. Ha glorificado a su Hijo Jesús y Dios ha resucitado. El estado de exaltación. Mi hermana José, Hechos 5, 30, 32. Sí. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, viendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose él en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hasta ahí, hermana. Sí. Bien. En esta porción no se nos menciona la resurrección, pero dice: Dios ha exaltado con su diestra por príncipe. Igual se refiere al estado de exaltación en su primera etapa, que es la resurrección. Voy a leer yo uno. Bueno, o hermana Olga, si tiene por ahí, Hechos 10, 40, 42. Hechos 10, versículo 40, 42. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a los hijos que conocimos y venimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que
Bien. ¿Se dan cuenta? Dice, a este Dios levantó al tercer día. Bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Entonces, la primera etapa o el primer evento del estado de exaltación es la resurrección. La resurrección de Cristo. Bien. Otro evento o otra etapa del estado de exaltación es la ascensión a la diestra del Padre. La ascensión, ustedes saben a qué se refiere. ¿Alguien quiere participar? ¿A qué se refiere la ascensión? ¿A qué nos referimos? A que subió, ¿no? Sí, nos dice el libro de Hechos que después de que Jesús estuvo un tiempo con sus apóstoles, ellos lo vieron ascender al cielo, ¿no? Por ahí en los ángeles se les aparecen y dicen, así como lo vieron subir, así lo verán que vendrá con poder y gloria. Entonces, la ascensión a la diestra del Padre. Vamos a leer Hechos 2, 34 y 35. ¿Lo tiene mi hermana? Hola. ¿O alguien más lo quiere leer? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok. Dice, porque David no subió a los cielos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esta es una visión que tiene David y que tiene cumplimiento profético en Jesús de Nazaret. Él subió y está sentado a la diestra del Padre. Romanos 8:34, lo voy a leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí están implícitos dos etapas del estado de exaltación, la resurrección y la ascensión. Y algo muy importante, hermanos y hermanas, es que dice que Él intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Cristo. Pero quiero también que quede claro que quien intercede por nosotros es un hombre, pero también intercede por nosotros Dios. Esto lo van a ver la próxima semana, la unión hipostática. Suena complicado, suena quizás hasta medio herético, pero no es así. Porque Cristo es realmente hombre y es realmente Dios. ¿Ok? Hechos 7, 55, 56. ¿Lo tiene Onam? Hechos 7, 55 y 56. Ok, también Esteban tuvo esta visión. ¿Alguien recuerda en qué momento tuvo esta visión? Cuando lo estaban aprendiendo. Ok. Y esto también debería hacerles ruido a aquellas personas que buscan experiencias, experiencias espirituales, experiencias pues emocionales, ¿no? Hay personas que dicen, yo recuerdo un hermano que me decía, estábamos sirviendo en la iglesia, a mí me tocaba recibir a los hermanos y me decía, pero con un tono como de enojo, es que yo ya le dije al Señor que quiero experimentar algo nuevo de parte de Él. Y yo, pues sí, no, por eso voy a ir a no sé qué lugar. Dice, y yo ya le dije que quiero experimentarlo verdaderamente. Y yo ahora que reflexiono sobre sus palabras, digo, si realmente quiere experimentar algo, debería ir a las Escrituras y ver que las personas que pudieron ver o tuvieron una experiencia sobrenatural, realmente no fue nada agradable en la carne para ellos, ¿no? Por ejemplo, Pablo tuvo una experiencia que dice, bueno, yo conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, que fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Pero ¿qué le pasó a Pablo? Dice que le fue dado un aguijón en su carne para que no se exaltara sobremanera, ¿no? Y no podía decir lo que había visto porque no tenía ni palabras. Y ahora en el caso de Esteban, que vio al Señor
sentado a la diestra del Padre. O sea, una experiencia que cualquiera, Señor, muéstranos a tu Hijo, muéstranos al Padre. ¿Y cómo lo vio Esteban, no? Murió apedreado y en ese momento es que puede ver a Jesús, ¿no? Entonces, deberíamos tener cuidado o deberíamos reflexionar muy bien sobre lo que pedimos, ¿no? Bueno, este es otro evento del estado de exaltación. En primer lugar, el primer evento es la resurrección. En segundo lugar, la ascensión. Cristo se eleva a los cielos a la diestra del Padre. Ahora, tenemos otro evento, y este es el último evento. Lo que se conoce como la parusía o la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos estamos esperando la venida de Cristo? Bueno, Señor, ya ven, ¿no? Ven pronto. Vamos a leer unos textos. Mateo 25, versos 31 y 33. Si lo tiene mi hermano Héctor. 31. Y 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como parte el pastor a las ovejas de los cabritos. Está bien, hasta ahí está bien, hermano. Bueno, el tercer evento del estado de exaltación es la segunda venida de Cristo. Y fíjense lo que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cómo vino en el estado de humillación? Pues vino como un siervo, en semejanza de hombre, humilde, manso. Pero ahora dice que cuando venga en su segunda venida, va a venir con poder y gran gloria, dice Marcos en el capítulo 14. Dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Primero vino a justificar que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora, ¿qué dice? Que se sentará en su trono de gloria como juez, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A ver, aquí hay algo interesante y también podemos reflexionar en esto. Dice que el Señor va a venir, se va a sentar en su trono de gloria, y dice que va a apartar. Entonces yo quiero que reflexionemos en qué momento somos juzgados los seres humanos. ¿Somos juzgados para condenación en esta vida o en el día del juicio? Los que ya hemos sido justificados. No. ¿En qué momento los seres humanos somos condenados o justificados? ¿En esta vida o en el día del juicio? Vamos a leer el texto y vean bien. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Las ovejas son las que ya han sido justificadas, los que en vida creyeron o creímos en el Señor Jesucristo. Y los cabritos, que van a estar a la izquierda, son aquellas personas que decidieron no poner su fe en Jesús de Nazaret. Entonces la respuesta es, somos juzgados para condenación en esta vida. Así que esa idea de que en el día del juicio uno se va a poder arrepentir, o ya después de muerto, o que va a haber esta idea católica romana del purgatorio, no existe en la Escritura. Por eso es importante la predicación del Evangelio, y es importante que cuando mencionemos esto, la gente concientice de que la decisión que está a punto de tomar o que debe tomar es la decisión más importante de su existencia, porque somos condenados en esta vida. Quiere decir que la persona que muere en ese momento va a ese juicio. Uh-huh. O sea, Sí. sí, porque también se puede pensar, bueno, entonces yo me muero, como yo también he escuchado por ahí, me muero, me voy a un lugar ahí hasta cierto tiempo, hasta que el Señor venga, Ujú. entonces lleve a cabo esa separación, ¿no?
Sí. Pero entiendo que no es así, o sea, quien muere va inmediatamente a ese juicio Ujú. y a esta separación. Sí, sí, en ese momento. Por eso es que, repito, la condenación se da en este mundo. Ujú. El día que nosotros moramos, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo, va a la final trompeta, vamos a despertar en ese día del juicio. Pero usted y yo, o estaremos del lado derecho, o estaremos del lado izquierdo. Sí, nosotros ya hemos sido condenados en esta vida, o justificados en esta vida. Así que usted o yo vamos a estar en uno de esos dos grupos. Quiero pensar que vamos a estar en el lado derecho. Exacto, sí, hermano. Entonces, ahí es donde se cumple entonces la palabra de Dios, donde dice también que el día de salvación es Hoy. Ajá, sí. O también, cuando hay un texto que se repite en el Antiguo Testamento y se repite 2 veces en Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? Como los israelitas en el desierto, ¿no? Y así va nombrando a 2 o 3 personajes, ¿no? Por eso el día de la salvación es hoy, como dijera el presidente Vicente Fox, ¿no? Hoy. Bueno, esto nada más para reflexionar un poco. Bienvenida, hermana Olga. Estamos hablando sobre el estado de exaltación de Cristo y cómo se da en 3 etapas diferentes. Ya vimos la etapa primera es la resurrección, la segunda etapa es la ascensión y la última etapa, la segunda venida o la parusía. Vamos a leer otro texto sobre la segunda venida. Primera Tesalonicenses 4, 15, 17, si lo tiene mi esposa. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, este texto está muy completo y creo que nos puede dar un poco más de luz para entender un poco los eventos que acontecerán ese día, ¿no? Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea que aquellas personas que ya murieron, no se nos adelanta, o sea, sí en un sentido terrenal sí se nos adelantaron, pero en un sentido eterno, cuando el Señor venga, nosotros vamos a estar junto con ellos en el día del juicio, ¿no? Después dice que el Señor, pero noten esto también es importante para poder desechar otras ideas, por ejemplo, de un reinado terrenal de Cristo, porque dice que el Señor no baja a la tierra, sino que envía a sus ángeles. El Señor envía a sus ángeles por nosotros, el levantamiento de los santos o el arrebatamiento. ¿Y por qué el arrebatamiento? Porque va a ocurrir de manera rápida, espontánea. Por eso es arrebatamiento. Pero eso es otro tema. Pero bueno, aquí se nos menciona nuevamente la venida del Señor y cómo es que se van a dar diferentes eventos. Otro texto, segunda de Tesalonicenses, si quiere participar mi hermanita Olga, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo, ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestra redención ha sido creído en su nombre. Ok, bien. Ahí está otro texto que también nos explica en qué consiste esta idea del infierno, esta idea de la condenación. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, dice, para dar reposo, obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, que estas personas no experimentarán para nada la presencia de Dios. Si en este mundo hay personas que no experimentan la presencia de Dios, hay un término que se conoce como gracia común. La gracia común se refiere en un texto, bueno, voy a citar un texto para que podamos entenderlo. La gracia común es esto a lo que se refiere el texto de que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no? Y hace llover sobre malos y sobre buenos. Esto es la gracia común, Dios derramando de su gracia en la creación, de la cual todo el mundo disfruta. Pero aún podemos ver a aquellas personas que ya no le encuentran un sentido a la vida, que ya no tienen ganas de vivir, están experimentando la ausencia de Dios en sus vidas. Ahora imagínense cuál terrible va a ser ese momento en que absolutamente nada de la presencia de Dios estará rodeando a estas personas, ¿no? Va a ser un sufrimiento terrible. Por eso estos simbolismos de las llamas de fuego, ¿no? Que realmente no se van a estar quemando, es probable que no, simplemente es un simbolismo del sufrimiento por la falta de la presencia de Dios. Bueno, ¿quieren participar? ¿Cuáles son las etapas del estado de exaltación? Primeramente la reflexión. ¿Sí? Segundo la ascensión. ¿Sí? Tercero la segunda. Muy bien, hermano. Tiene 10. Está exento. Ok, bueno, el estado de exaltación. Vamos a ver, ya vimos las etapas, pero ahora vamos a ver el contraste entre la exaltación y la humillación. Aparece en pantalla ahí una serie de recuadros para contrastar las ideas de entre la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Dice, el que se hizo siervo, es decir, que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ahí está el texto, Filipenses 2:7. Ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya más o menos tenemos una noción de la idea de Cristo, ¿no? Lo que implica Mesías. Y la idea del Señor, pues la idea del Kyrios. Si Él es el Kyrios, el Señor, nosotros somos los siervos. Y es que en la época de Cristo se consideraba como Señor al emperador romano. Entonces, también por ahí había una problemática de que, bueno, ¿quién es Señor? ¿El César o Cristo? ¿A quién sigues? Por eso en la historia del cristianismo encontramos que los creyentes no se subordinaban. O sea, siempre ha estado la idea de Pablo y de Pedro de invitar a los creyentes a que respeten a las autoridades, ¿no? Pero para ellos solo había un solo Señor, un Kyrios, y era Cristo. Por eso es que dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. El segundo contraste, el que se hizo súbdito a la ley, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley.
el que se hizo súbdito a la ley, fue hecho juez de vivos y muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El dador de la ley se hizo súbdito a la ley en su estado de humillación. Pero cuando venga en su segunda venida, Él vendrá como juez de vivos y de muertos. Es un contraste demasiado notorio, ¿no? Nos recuerda un poco también la historia de José, ¿no? Que es una figura de Cristo. El tercer contraste, el que se hizo hombre, es decir, el que fue hecho siervo semejante a los hombres, ahora es declarado hijo de Dios con poder. Dice Romanos 1:4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado hijo de Dios con poder. Aquí también deberíamos reflexionar un poco en esta parte. ¿Cristo fue hecho hijo de Dios después de la resurrección o ya era hijo de Dios antes de la resurrección? Ya era hijo de Dios antes de la resurrección, porque en el momento de su bautizo y en el momento de la transfiguración, el Señor Dios se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después se le aparece a 3 discípulos, se aparece Elías y se aparece Moisés, y Dios desde el cielo dice: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? De que fue declarado hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Bueno, ustedes recordarán que por ahí en el capítulo 5 de Juan, me parece, los judíos intentan matar a Cristo, ¿no? ¿Y por qué lo intentan matar? Porque Cristo, según ellos, bueno, no más bien ellos sí entendieron las palabras de Cristo, pero se negaban. Dice: es que tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. O sea, Cristo sí dijo que era Dios en el Nuevo Testamento. Por ahí hay personas que dicen: no, es que Cristo nunca dijo que era Dios. No, sí dijo. Sí, solamente que nuestro lenguaje mexicano no es apto para poder comprender algunas cosas que existen en el lenguaje judío. Hay algo que se llama modismo de filiación. Y un modismo de filiación es una comparación entre dos cosas cuando se resalta alguna característica específica de alguna persona. Por ejemplo, a Bernabé se le llama hijo de consolación. ¿Por qué? ¿Porque su mamá se llama Consolación? No, porque entre sus cualidades, el hermano es una persona que puede consolar a otros, ¿no? Por eso se le dice hijo de consolación. A Judas, ¿cómo se le llama? Hijo de perdición. ¿Por qué? Porque, bueno, él fue el único de los 12 apóstoles que fue a la perdición. Y a Cristo, ¿por qué se le dice el Hijo de Dios? Porque es Dios, ¿no? Hay otro término, unigénito, Hijo de Dios, que quiere decir que es igual en naturaleza que Dios. Pero bueno, vamos, ¿por qué fue declarado Hijo de Dios? Con poder. Esta es la diferencia. Porque aquí verdaderamente en la resurrección fue declarado con poder de tal manera que todos los apóstoles pudieron decir: Él es Dios. Cristo decía que iba a resucitar y lo cumplió. Y lo cumplió. Esto da testimonio de que verdaderamente Él es Dios. Porque ¿quién puede resucitar a los muertos? Dios solamente. Entonces, por eso es declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos o de entre los muertos. No que no haya sido Hijo de Dios nunca, pero aquí es declarado Hijo de Dios con poder. Bueno, la tercera comparación: el que se hizo menor que los ángeles. Voy a citar un texto, Hebreos 2:9. Pero vemos aquel
que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, ¿Cristo era menor que los ángeles? ¿Qué podemos responder? Que sí. Vamos a ver el texto otra vez. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahí aparece. Entonces, ¿Cristo era menor que los ángeles? Sí, era menor que los ángeles en su estado de humillación. Por ahí dice Carlos, no contesten tan rápido. Yo lo he visto cuando está aquí los martes. Ok, bueno, el que fue hecho menor que los ángeles, ahora es hecho mayor que los ángeles. Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿El nombre de Jesús está más bonito que el de los ángeles? Porque dice que heredó más excelente nombre. ¿Sí se acuerdan de a qué nos referimos cuando hablamos del nombre en el contexto judío? ¿No recuerdan lo que vimos? Bueno, cuando hablamos del nombre en el contexto judío, nos referimos a la fama. Ajá, a la fama. En pocas palabras, ¿no? También denota las cualidades de una persona, pero aquí nos referimos a la fama. Por eso es que Filipenses dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Entonces le dio una fama que es superior a la de cualquier otra persona o de cualquier otra criatura. Bueno, ahí está este contraste: menor que los ángeles, estado de humillación; mayor que los ángeles en su estado de exaltación. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, vamos ya terminando con el tercer punto. La glorificación de Cristo es el arquetipo de nuestra gloria. ¿Qué es esto del arquetipo? Bueno, el arquetipo es el modelo original o el primer modelo. No sé aquí las hermanas con la venta de los tamales, pero cuando hicieron su primer tamal, dijeron: esto está bien bueno, así quiero que nos queden todos los tamales de aquí en adelante, ¿no? Ese es el arquetipo de un tamal, ¿no? El modelo de un tamal. Bueno, a eso nos referimos también con la glorificación de Cristo, que es el arquetipo de nuestra gloria. Cristo es el modelo de nuestra glorificación. En pocas palabras, ¿en qué consiste el estado de exaltación de Cristo? En la glorificación del cuerpo. O sea, Cristo, cuando resucitó, adquirió fue revestido de una gloria, dijimos al principio, ¿no? Una gloria incorruptible, perfecta. ¿Recuerdan cuando se le aparece a los discípulos? ¿Quién se les apareció a los discípulos? ¿Un fantasma o Jesús de carne y hueso? Jesús de carne y hueso, ¿no? Dice que también por ahí unos pasajes que comió con ellos. Por ahí también a Tomás el incrédulo le dice: a ver, toca para que veas que sí es cierto, ¿no? Aquí está la marca de mis clavos, aquí está la marca del costado. O sea, Cristo resucitó con un cuerpo físico, pero perfecto. Un cuerpo que ya no es mutable, ya no está sujeto bajo las limitantes de este mundo, bajo el tiempo, bajo la corrosión. Bueno, vamos a leer unos pasajes. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Van a aparecer en pantalla, eso sí los puse. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, lo primero, lo primerito. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Pero fíjense, otra cosa para reflexionar. Las primicias. ¿Cristo fue el primero que resucitó? No, ahí está
Lázaro. Ahí tenemos a los hijos de estas viudas que se nos cuentan en los relatos del profeta Elías y del profeta Eliseo. La hija de Jairo, ¿qué otra persona por ahí? No recuerdo. Pero cuando dice las primicias, debemos tomar en cuenta cómo es que resucitó Cristo. ¿Cómo resucitó Cristo? Con un cuerpo glorificado. Por eso, Cristo es la única persona que ha resucitado con un cuerpo glorificado en la historia de la humanidad. Por eso dice las primicias, porque Él fue el primeritito en su tipo que resucitó con un cuerpo glorificado. Por eso dice las primicias, porque en ese aspecto, en ese sentido, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Ajá. Bueno, esa es una pregunta interesante. Pero recordemos, hermana, que estamos hablando, o podríamos hablar de dos planos de existencia diferentes, ¿no? Porque en un sentido, Abraham ya experimentó el día del juicio y nosotros no. Cristo dice: Abraham se gozó de que habría de ver mi día, Abraham se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es eso posible? Porque en el plano eterno, eso ya pasó, eso ya fue. O sea, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Ezequiel, Isaías, todos ellos ya experimentaron ese día. Pero estamos hablando de un plano trascendental. Exactamente. Por eso es que vemos en pasajes como el de la transfiguración que el Señor permite en un acto milagroso, extraordinario, que no podemos comprender, que los apóstoles pueden ver a Elías y a Moisés, ¿no? Porque ellos ya experimentaron esta etapa, ¿no? Pero en nuestro plano sujeto al tiempo, cronológicamente, nosotros todavía no podemos experimentar eso porque Cristo no ha venido, ¿no? Entonces esa sería como la explicación que le puedo dar, hermano. Otro pasaje que tengo ahí dice 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, en el contexto se refiere a Adán, traeremos también la imagen del celestial, es decir, de Cristo. Bien, entonces esta parte del arquetipo quiere decir que Cristo como nuestro modelo de un cuerpo glorificado, nos muestra o nos enseña cómo seremos en aquel día, o cómo seremos en aquel día del juicio, aquel día que el Señor nos lleve con Él a su presencia. Vamos a adquirir un cuerpo glorificado. Por eso Apocalipsis dice que ya no habrá más dolor ni llanto, y que toda lágrima será enjugada de nuestro rostro, ¿no? Entonces, hermanos, en aquel día vamos a recibir ya lo que tanto anhelamos, un cuerpo glorificado, sin la presencia del pecado. Eso es importante también mencionarlo. Ya el pecado ya no se va a enseñorear más de nosotros, porque ya no va a haber pecado en nuestro cuerpo. Y Cristo nos muestra o nos da un vistazo, un destello de lo que nosotros vamos a adquirir en un futuro. Ese es el arquetipo de nuestro cuerpo. Bueno, hermanos, pues hasta aquí terminamos esta lección introductoria. No sé si tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario. ¿Algo por ahí? ¿No? ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Bien. Bueno, pues vamos a hacer una oración y terminamos. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por mostrarnos a Cristo en las Escrituras. Gracias por ayudarnos a comprender un poco más acerca de su persona y acerca de su obra. Te rogamos, Señor, que pongas ese anhelo de seguir escudriñando más la Escritura para poder aprender más acerca de Cristo y acerca del plan de redención que tú forjaste y trazaste para nosotros. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén.